siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El presidente Daniel Noboa encabezará una marcha a la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión parcial de las 3 leyes del gobierno. La convocatoria será el próximo martes 12 de agosto. Gremios de trabajadores ratifican movilizaciones convocadas para este jueves tras despidos masivos e invitan a organizaciones sociales a sumarse a la marcha. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador, confirma la canciller Gabriela Sommerfeld y anticipa una reunión bilateral entre el presidente Noboa y Donald Trump. Ecuador suscribirá un acuerdo comercial con Corea del Sur el próximo 26 de agosto, según el ministro de Producción, Luis Jaramillo. El Consejo de Administración Legislativa archiva el pedido de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. El Ministerio de Energía suspende el inicio de operaciones del proyecto minero Loma Larga y exige la difusión de su plan ambiental. La propuesta de reforma para eliminar el financiamiento estatal de partidos políticos irá a segundo debate en el Pleno este 7 de agosto. La iniciativa está contemplada en la consulta popular del Ejecutivo. En la información internacional, la Policía de Colombia apunta a disidencias de las FARC por presuntamente planificar el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Donald Trump buscará una reunión con Vladimir Putin tras la 5ª ronda de conversaciones entre delegados para lograr un cese al fuego en Ucrania. Con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kini, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Hay rechazo por parte del Ejecutivo a la suspensión parcial de 3 leyes urgentes del gobierno y por ello el presidente Daniel Noboa ha anunciado que será quien lidere una marcha hacia la Corte Constitucional, precisamente en rechazo a estas decisiones. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él revisaremos si el Consejo de Participación Ciudadana cumple su propósito o se ha convertido solo en un botín político. Estaremos también en diálogo con Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, para hablar sobre Estados Unidos y Ecuador. Hay cooperación en seguridad y esto permitirá combatir al crimen organizado, le preguntamos.
También estará con nosotros Natalia Encalada. Ella es coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE. Con ella analizaremos las políticas migratorias de Donald Trump y cuáles son sus efectos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y fmmundo.com es tu punto de encuentro con la información y el entretenimiento. Tus programas en vivo, entrevistas exclusivas y las noticias actualizadas 24/7. La tienen ahí en sus pantallas, la página web de FM Mundo, fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Así es, todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más. Ahora en FM Mundo. Rechazo a la suspensión provisional de varios artículos de las 3 leyes impulsadas por el gobierno. Durante un evento público realizado en Daule, en la provincia del Guayas, el primer mandatario se refirió por primera vez al pronunciamiento de los jueces y confirmó su participación en la marcha hacia la Corte la próxima semana. Vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo y el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Asimismo, con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes. Las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. Y en horas de la mañana, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, informó que entre hoy y mañana se enviarán las preguntas de la consulta a la Corte Constitucional y adelantó que el referendo podría realizarse a finales de noviembre. Ya las preguntas ya están pasándose a la Corte Constitucional. Ya nos toca esperar la respuesta y esperamos también que la Corte en esta ocasión sea sensible con el dolor ciudadano. Ok, y se hablaba, se ha dicho pues que se espera que la consulta sea en diciembre, esa es la fecha. En diciembre, básicamente estamos pensando en el 30 de noviembre, los últimos días de noviembre, el 1 de diciembre. Eso tendría que anunciarlo también el presidente de la República. Rovira dijo que la pregunta 6 de la consulta popular relacionada al juicio político a jueces de la Corte Constitucional no responde a una retaliación tras su pronunciamiento y arremetió contra los magistrados del tribunal. Creo que la Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares, y en este momento no estamos para puntos medios, no estamos para términos medios, estamos en una situación muy grave en el país y esa situación amerita respuestas urgentes. Estamos en una situación excepcional y las respuestas también deben ser excepcionales. Cuando un organismo como la Corte Constitucional simplemente se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía. Para el abogado constitucionalista José Chalco, el gobierno está en su derecho de optar por una manifestación hacia la Corte. Sin embargo, consideró que este aspecto desgastaría su imagen, que debería ser ocupada para defender su consulta popular. Yo veo un presidente que da una buena señal al país cuando anuncia que enviará una consulta popular. Esa es una talla de madurez. Y que siga madurando en la talla estadista. Eso es una talla de madurez. Pese que a las 11 de la noche sale el presidente de la Asamblea, como usted muy bien contextualiza, y critica lo hecho por la Corte. Pero a las 6 de la mañana del día siguiente se envía una propuesta para que la Corte siga trabajando. Yo lo veo bien. Ya, ¿y cómo cuando usted me muestra este video, video de este llamado a la manifestación, el presidente lo tiene derecho de hacerlo. Pero yo prefiero un presidente que no se desgaste en manifestaciones y en ese tiempo invertido y que haga que el equipo jurídico invierta bien su tiempo en hacer bien sus deberes y que vayan a la Corte a defender el derecho. Chalco consideró imprescindible el respeto a la institucionalidad del país. Se hizo un llamado a la serenidad del gobierno y la Corte Constitucional para garantizar la independencia de funciones.
presidente de la Asamblea habló de que la Corte se expresa por boletines, ¿no? Eso demuestra que se lo hizo con alguna celeridad. La Corte no habla por boletines, habla por resoluciones, por sentencias, por providencias. Hay que leer los argumentos jurídicos, pero yo creo que hay que salir de una actitud beligerante. Lo que ha hecho la Corte no es una cuestión para que sobre ellos se monte o se suba oposición de ningún tipo. No es un tiempo de banderas, no es un tiempo de ideologías, es una opción jurídica técnica, nada más. No es un espacio para que la oposición ataque al gobierno, pero tampoco lo es para que el gobierno pierda tiempo. La directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, calificó como ataques a los cuestionamientos que apuntan a la Corte Constitucional tras su pronunciamiento en torno a las 3 leyes del gobierno. La Corte es clave para proteger el Estado de Derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones. Las autoridades deben respetar y garantizar su labor, señaló en sus redes sociales. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, el abogado constitucionalista André Benavides adelantó que ante los vicios de inconstitucionalidad advertidos desde hace ya varios meses, es probable que la Corte suspenda nuevos artículos y admita a trámite otras demandas. Respecto de este primer paquete de demandas calificadas y suspendidas, diríamos que esto en 2 meses debería estar resuelto. ¿Podrían venir más demandas? De hecho, hay más demandas que están presentadas, pero todavía no han sido admitidas ni calificadas. O sea, ¿podrían haber más sorpresas en los próximos días? Podría pasar que mañana se presenten otras demandas o ya se califican las que están presentadas y se suspendan otras disposiciones de estas leyes. ¿Usted no cree entonces que han habido criterios o favoritismos políticos en las decisiones de la Corte sobre las leyes del gobierno? En absoluto. Porque si estamos viendo una violación bastante fuerte al procedimiento legislativo, es claro que la Corte Constitucional iba a dar una medida cautelar. Desde la Asamblea Nacional, Otto Vera del Partido Social Cristiano destacó ciertas preguntas de la consulta popular, pero insistió en que la argumentación jurídica del gobierno deberá ser suficiente para evitar caer en un aspecto regresivo en materia de derechos. Me da la impresión de que obviamente hay una intención, hay algunas cosas positivas, no estamos diciendo que todo está mal dentro de las preguntas que plantea el presidente de la República. De hecho, nosotros estaríamos de acuerdo en casi la mayoría, excepto este tema de la Corte Constitucional. Estamos de acuerdo con el tema del trabajo por horas, estamos de acuerdo con que se le quite el recurso a los partidos políticos, estamos de acuerdo con que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas adicionales que están planteadas. En lo que nos genera duda es este tema de la fiscalización o del control político a través de la Asamblea a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me da la impresión de que esto de aquí fue simplemente una presión, una medida de presión que se le está dando a la Corte Constitucional. Imaginémonos que mañana más tarde la Corte Constitucional, con la presión que se está dando, se abstiene de objetar temporalmente y mañana manda y aprueba a que siga en el registro oficial y que sigan vigentes las leyes. ¿Usted cree que esa pregunta irá dentro del pliego de la consulta popular? Yo dudaría mucho. Entonces, para mí es una forma de presionar a la Corte Constitucional. La consulta, si es que va a haber, y de hecho va a haber, tiene que ser aprovechada, no más bien para quitar derechos, porque más bien el hecho de que la Corte Constitucional sea, abusada en el control político por parte de la Asamblea Nacional, mañana lo que puede provocar es que la gente pierda derechos. Más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Así lo confirmó la canciller Gabriela Sommerfield. La cita, cuya fecha aún no se ha establecido, ocurrirá tras la gira de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, con quien el país suscribió un acuerdo bilateral para intercambiar información biométrica de criminales y terroristas en medio del combate al crimen organizado. La ministra de Relaciones Exteriores precisó que el encuentro entre Noboa y Rubio es una antesala para una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Otros temas. El Consejo de Administración Legislativa desechó el pedido de juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. En la sesión, el organismo no analizó el informe de cumplimiento de requisitos elaborado por la Unidad Técnica Legislativa. El CAL tampoco alcanzó los votos para continuar con el proceso, cuyo siguiente paso era admitir su tramitación en la Comisión de Fiscalización. La solicitud fue presentada por los asambleístas Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes entregaron el documento al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, el pasado 29 de julio, argumentando un incumplimiento de funciones por parte de Manzano en los cuestionados contratos con Progen y Austral Technical Management. Un millonario perjuicio al Estado, indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa fueron hallados en los contratos con Progen y Austral Technical Management, reveló el contralor Mauricio Torres. En su comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, señaló que dichos contratos fueron suscritos a pesar de que estas compañías no cumplían con los parámetros técnicos ni de calidad establecidos en la ley. En el caso de ATM, los principales cuestionamientos apuntan a una incompatibilidad de los generadores con la potencia energética del país. El informe de necesidad y especificaciones técnicas establecieron un rango de potencia menor al requerido, según el informe técnico económico y el necesario para afrontar la emergencia en el sector eléctrico. En la fase preparatoria del proceso se modificó la potencia mínima requerida de 100 a 90 megavatios sin justificación técnica. Posteriormente se admitió y adjudicó el contrato a la empresa ATM, empresa constituida el 26 de abril del 2024 con un capital de 10,000 pesos uruguayos, equivalentes a un aproximado de $260, la cual no cumplió con requisitos técnicos, económicos ni documentales esenciales como experiencia específica, pruebas de fábrica ni certificaciones de calidad. El comité de calificación validó una oferta que no respetaba las condiciones establecidas, permitiendo equipos con 7 años de antigüedad cuando se exigía un máximo de 4. Y con respecto a los contratos con Progen, Torres puntualizó que el proveedor no acreditó las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos de generación eléctrica. Además, la resolución de inicio de los procedimientos no tuvo estudios de mercado ni certificación presupuestaria. Las solicitudes de manifestación de interés se realizaron sin respaldo documental que justifique su ejecución, ni la selección de oferentes. Los informes de manifestación de intereses de los dos proyectos de generación se realizaron sin cumplir las condiciones técnicas necesarias. La resolución de inicio de los procedimientos emergentes no contó con estudios de mercado finalizados ni certificación presupuestaria. Invitación directa a un proveedor que no acreditó las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos de generación eléctrica. Las especificaciones técnicas no contemplaron criterios precisos y completos que permitan verificar la idoneidad, capacidad económica y legal del oferente, ni establecer mecanismos efectivos de verificación y control durante la ejecución contractual. Además, las formas, condiciones de pago, medios de verificación y cláusulas sancionatorias establecidas no precautelaron los recursos del Estado ni el cumplimiento del objeto contractual. Con 6 votos a favor y 3 abstenciones, la Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político contra el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán. Con esto se notificará al interpelante, Kevin Gallardo, y al interpelado acerca de la presentación de pruebas de cargo y descargo. El proponente señaló que Albán habría incurrido en una afiliación política previa a su designación. La causal que logramos identificar en la conducta por acción u omisión, como bien lo manda la normativa sobre el consejero en mención, ha sido precisamente el incumplimiento de funciones, con una adherencia que mantenía antes de registrar su candidatura como consejero de Participación Ciudadana y Control Social, violentando la naturaleza propia de esta institución, que es precisamente la participación democrática de los ciudadanos dentro de los poderes del Estado. Y como repito nuevamente, esto no se trata de un proceso de persecución, no se trata de un proceso de persecución política de índole personal, sino más bien de una obligación que nos corresponde a los asambleístas, que es realizar el ejercicio de fiscalización.
Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Con 174 años de trayectoria, Sociedad Funeraria Nacional te ofrece todos los servicios exequiales que necesitas para honrar y recordar a los tuyos cuando no estén. Conoce nuestros lugares de paz y más servicios en sociedadfunerarianacional.com. Ustedes y yo sabemos que por generaciones Kiwi siempre ha sido lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Por eso padres e hijos confían en Kiwi para sus proyectos grandes o pequeños. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Cocina con K, el libro de Carol Novoa, ya está disponible en preventa. Adquiérelo en cocinaconk.com o desde las redes de Carol y podrás asistir al lanzamiento del libro este 7 de agosto en el Scala Shopping, un evento exclusivo. Cocina con K, un regalo para el alma y el paladar. No te lo puedes perder. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Hola, mi amor. Quiero que vengas a ver esto. Me encanta. Va a quedar precioso el cuarto del bebé. Ya podemos empezar a pintar, ponerle una lámpara, las repisas nuevas. ¡Vamos a Kiwi! Ir a Kiwi es más que una elección. Es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Dale la vuelta a tu día con El Mundo de Cabeza. Si te dijeron que no se puede hablar de todo, te mintieron. Aquí mezclamos información, risas y verdades sin filtros. Hablamos de todo lo que importa, pero como nos gusta, con irreverencia y sin aburrirte. Psicología, sexualidad, dinero, salud, neurociencia, leyes, gastronomía y más. Soy Carol Novoa y te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por 98.1 FM Mundo. Escúchanos en www.fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. El Mundo de Cabeza, porque aquí hablamos en serio pero sin ponernos serios. Cada fin de semana, a las 8 de la mañana, los hechos que son noticia, las entrevistas más interesantes, los personajes más destacados, están en El Mundo en 7 días. Soy Roberto Rodríguez. Te espero sábados y domingos a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Un ajuste, obviamente, ¿no? Por la entrada en vigencia de esta medida. Pero repito, estamos negociando y esperamos de que muy pronto podamos revertir esto. Pero hasta que se dé ese resultado de esa negociación, que usted aquí ha dicho iría por buen camino, como le decía, ¿cómo va esto de aquí a afectar a productos que son de gran importancia y como se les acabo de mencionar algunos de ellos? Bueno, o sea, sería en diferentes medidas, ¿no? Depende del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del banano, ¿no? El banano ahorita hay una escasez de fruta, ¿no? De fruta. Y también el Ecuador
provee de banano en épocas en las cuales no hay oferta en otros mercados, por ejemplo, ¿no? Depende en este caso de cada producto. Y Jaramillo también se refirió a su gira internacional que incluye a Corea del Sur y Japón, con quienes el país busca fortalecer sus relaciones comerciales en busca de un acuerdo formal. Va a estar en Corea del Sur. El martes 26 de agosto se firma el CECA, el acuerdo con Corea del Sur. Esto quería que sea aprobado por el Parlamento coreano y también por la Asamblea en el Ecuador. Eso va a ser el 26 de agosto. Luego viajo a Japón para acompañar al señor presidente y también a la canciller, para iniciar este proceso, ¿no?, de negociación para un acuerdo de libre comercio con Japón. Van a haber reuniones con autoridades y también con empresarios, por supuesto. Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Una de las preguntas impulsadas por el gobierno en la consulta popular propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la transferencia de sus facultades a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También fue parte de este polémico organismo que ahora está en el centro de las críticas, de los cuestionamientos. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenido. ¿Se cumple o no el propósito de este polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se ha sabido, es evidente, en algunos casos ya hasta ha llegado a procesos judiciales. ¿Es un botín político? El Consejo de Participación Ciudadana, lo digo categóricamente como expresidente, es una entidad noble. Tiene funciones importantísimas como el tema de hacer los mecanismos de control social, de capacitar a la ciudadanía para que participe en los concursos, para que participe sea parte de la administración pública, sea una especie de contraloría ciudadana. Y créanme que ese aspecto que es olvidado lastimosamente por lo conflictivo que es la designación de las máximas autoridades del país, es lo que me haría pena que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, la parte de la pregunta, hay que revisar luego los anexos, establece de que estas funciones pasarían a otros organismos como Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Pero es un poco lo que usted menciona también, y no es de ahora, es el Consejo anterior, usted también estuvo en momentos de mucha tensión y también de esta intromisión político-partidista dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello es que ha tomado esta connotación y no es la primera vez que se habla sobre la eliminación de un organismo como este. Fausto, pero hay que hacer una radiografía completa de por qué el organismo es así de conflictivo. Mira, la Corte Constitucional podría ser también conflictiva y polémica con sus decisiones, pero no lo es porque no está sometida al control político. Le pongo ese ejemplo que es importante y relevante. El Consejo de Participación Ciudadana tiene un defecto importante. Primero, la forma de designación. ¿Cómo va a ser como una elección popular si no existe el control de que los políticos apoyen o auspicien ciertas candidaturas? Ese ha sido un problema, porque estas pollas, estas ligas, han provocado que se elijan legisladores, más no personas técnicas independientes. Por ahí empieza el primer problema. El segundo problema, la ley, Fausto. La ley le mete la zancadilla al consejero. No es ninguna coincidencia que este Consejo de Participación Ciudadana, el consejo en el cual fui presidente y los consejos anteriores, hayan dejado autoridades prorrogadas, porque la ley es extremadamente complicada al momento de designar autoridades como el fiscal general, defensor del pueblo, defensor del público, contralor. ¿Pero qué les impide designar este tipo de autoridades? Tenemos un Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Es un concurso dentro de otro concurso, porque no es el Consejo de Participación Ciudadana quien designa a esa autoridad propiamente, sino son las comisiones ciudadanas de selección. Entonces, para ser comisionado tienes que tener los mismos requisitos que la autoridad que vas a designar, y mucha gente, en lugar de ser comisionado, prefiere lanzarse para ser fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, contralor. Entonces, ahí está la norma, una falla enorme, que no es el mismo procedimiento para los vocales del Consejo de la Judicatura o Procurador General del Estado, o las ternas para elegir superintendentes. Esa falla de la ley provoca un enorme caos
dentro del Consejo de Participación. Pero caos en el que también se han sentido varios de los consejeros bastante cómodos. Ya vimos lo que pasó con en su momento la Liga Azul, pero no es muy distinto a lo que ha ocurrido con otros consejeros, con otros presidentes, y vemos que los concursos no avanzan. Las comisiones ciudadanas de selección se filtran por ahí, los amigos de los amigos, ya de alguna u otra forma el periodismo, la prensa, analistas, juristas saben que tal o cual va a ser el designado, y esto no es por adivinanza, es por deducción simple, porque las cosas ocurren como ocurren. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene esa fragilidad, lastimosamente, bajo la presión de un juicio político con una censura de 70 votos en aquel tiempo. Ahora se suman los votos, creo que a 78, 88, no sé, 77. Con la censura de la Asamblea, pero es una mayoría simple que puede ser de fácil acceso o alcance a cualquier consejero. Si tú te desalineas un poco, esa voluntad política puede ser sometido a un enjuiciamiento político. Entonces, hasta en eso falla la normativa o el blindaje que deberían tener. Pero tampoco los consejeros deberían actuar por miedo al juicio político. Es como los cuestionamientos que se hace habitualmente a los jueces. Hay jueces que dicen que no, que fallan de una u otra forma por presiones, que fallan de una u otra forma por amenazas. Si ceden a presiones o ceden a amenazas, no sirven para ser jueces. Lo mismo aplica para los consejeros. Y qué buen tema que toca Fausto. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Usted recordará que esa infame asamblea de aquella época osó en hacer un enjuiciamiento político en contra de nosotros por hacer reformas al reglamento para garantizar la transparencia del concurso del Contralor General del Estado. Y eso de ahí nosotros, pese a cualquier embate, a cualquier amenaza, y sabiendo que iba a culminar con una censura en el juicio político, nosotros no doblegamos y nos fuimos firmes al juicio político a defender nuestra postura, nuestra independencia, creyendo que hacíamos lo correcto, y efectivamente usted verá que dentro de ese procedimiento dejamos las comisiones ciudadanas de selección y creo que fue un concurso bien llevado, ¿no? Eso fue nuestro abono dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero así mismo como usted lo menciona, no tuvimos el reparo de enfrentarnos al poder político, y a usted le consta que yo me enfrenté al poder político de aquel tiempo para evitar que metan las manos y las garras dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Ya eso es una actitud personal. Pero sí, volvemos al punto inicial, porque en estas condiciones, tal como está la estructura del Consejo, con estas debilidades que usted menciona, con estas falencias que puede haber para la elaboración de los reglamentos, ya tenemos las recientes experiencias en cuanto al reglamento, por ejemplo, para el Consejo de la Judicatura, para la Fiscalía General del Estado. Con estas debilidades, parece que el camino no es otro, sino eliminar un Consejo de Participación que al mismo tiempo que tiene esta amenaza o esta advertencia del control político, también es súper poderoso, porque ha nombrado todo tipo de autoridades y tiene esa capacidad. Fausto, yo lo he mencionado en algunas entrevistas y lo digo como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana: si no existen leyes que modifiquen la estructura de la designación de las autoridades y otorguen un blindaje especial a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, este consejo, el anterior y el siguiente, siempre va a tener caos y conflicto. Ahora existe una sentencia, que es la sentencia del TCE, que de alguna forma un poco blinda y le dice a los partidos políticos y a los líderes políticos: a ver, un momentito, las personas que ustedes apoyen o auspicien van a ser destituidos, porque ya existe el antecedente electoral. Pero eso no es suficiente para arreglar un Consejo de Participación Ciudadana. Así que si estas leyes no se reforman para mejorar, para blindar, para mejorar los procedimientos, como expresidente le digo, es mejor que desaparezca el Consejo de Participación. Estoy completamente de acuerdo, aunque la pregunta implica un riesgo, porque usted recuerde que desde Trujillo, con Trujillo corre la voz de que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Ya ha pasado por 3 o 4 consultas y no se lo ha podido desaparecer. Ni siquiera se logró en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Lazo, con la consulta, ni siquiera se le logró quitar las funciones de designación de autoridades. Él no buscaba desaparecer, buscaba quitarle esa potestad, y ni siquiera eso se logró. Entonces es una pregunta riesgosa.
Y es importante la segunda parte de la pregunta, y con esto termino, doctor Ulloa, esto de la transferencia de facultades en la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, porque de alguna forma sería también lo que han opinado muchos, es decir, transparentar las cosas. Bueno, va a ser la política la que escoja a ciertas autoridades, bueno, que se sepa qué partidos apoyaron, quiénes se opusieron, por qué propusieron tal o cual nombre, porque lo otro es lo que estamos viendo. Tenemos una comisión de selección para el Consejo de la Judicatura y por ahí le ponen al amigo del amigo, que ya nos hemos dado cuenta quiénes son, quienes estuvieron cerca de uno de los postulantes, es decir, comienzan a tener estas cosas bajo la alfombra. Entonces creo que lo otro sería transparentar. Si la Asamblea Nacional lo hace como ya ocurrió en algún momento en el Congreso Nacional, pues que sepamos qué partidos pusieron a tales o cuales autoridades y que se hagan responsables, lo que hoy no ocurre. Fausto, con el Consejo de Participación Ciudadana, créame, usted puede pensar y puede decir, este es el favorecido, pero créame que las condiciones al interior del Consejo de Participación y los procedimientos y los sorteos públicos para designar comisiones ciudadanas de selección no garantizan que la persona que aparentemente es la más favorecida quede como ganador del concurso, y eso le puede demostrar con el tema del Contralor General del Estado, con el tema del Defensor Público. Hubo favoritos durante todo el momento y al final resulta que se dieron otras circunstancias. ¿Por qué la Comisión Ciudadana de Selección la que filtra las carpetas y tiene la última palabra, no el Consejo de Participación Ciudadana? Mientras acá en el poder político, allá sí va a estar sometido a cabildeos la designación de autoridades, con el problema adicional de que existen intereses antagónicos, no intereses de Estado, intereses de sociedad, sino antagónicos. Un enfrentamiento entre un partido político y otro partido político que seguramente es muy difícil. Lo mismo está ocurriendo acá. Ahora no se van a poner de acuerdo para elegir una autoridad, entonces va a ser el cuento del gallo pelón. Pero lo mismo está ocurriendo acá. No es una asamblea, pero alguien decía es más fácil convencer a 7 que a 151. Bueno, pero las circunstancias son diferentes porque finalmente en el Consejo, en estos procesos, no son los que designan, sino son las comisiones ciudadanas, mientras allá sí les va a tocar a los asambleístas y tienen que ponerse de acuerdo con designar a una autoridad. Ahora, hay que ver el formato. ¿Cómo se va a elegir? ¿Con mayoría simple? ¿Con una mayoría calificada? ¿Cómo se va a destituir esta autoridad? ¿Se va a mantener con una mayoría calificada para unos, con una mayoría simple para otros? Todo esto es importante porque depende de ese blindaje que una función del Estado o una institución pueda funcionar. Doctor Ulloa, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, que tengan buenas noches. El doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la pregunta impulsada por el gobierno a propósito de la pretendida desaparición de este organismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. El verano arranca en Equavagen. Es tiempo de sol, aventura y de cuidar tu Volkswagen. Hazle su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro y con estilo. Y si estás pensando en cambiar de auto, este es el momento. Llévate tu Volkswagen Polo, Saveiro o T-Cross. Solo el 10% de entrada, 2 meses de gracia, hasta 72 meses de financiamiento. Y recibimos tu auto usado como parte de pago. Todo esto solo en la Granados, solo en Equavagen. Volkswagen, ven a la Granados.
Ven a Equavagen. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Una vez que el Ejecutivo ha planteado 7 preguntas para la consulta popular, entre ellas se establece la posibilidad de eliminar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además del trabajo por horas o el regreso de los casinos, entre otros temas polémicos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el asambleísta Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza Reto Revolución Ciudadana. Lo que ha ocurrido durante estos días, hablábamos previo a esta entrevista precisamente con el asambleísta, es un poco parte de lo que tenemos que debatir sí o sí. Son 7 preguntas planteadas por el gobierno, hay una coyuntura, hay varios momentos que se pueden identificar en estos últimos días. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, un honor y bueno, un saludo a toda la audiencia. Identificábamos, por ejemplo, 3 momentos ayer precisamente de lo que ocurrió. Lo primero, la decisión de la Corte Constitucional, hiriendo de alguna forma a estas 3 leyes urgentes planteadas por el Ejecutivo. Lo segundo, la cadena presentada por la ministra de Gobierno, rechazando precisamente esta decisión de la Corte. Y lo que le siguió fue precisamente el planteamiento de estas 7 preguntas. Y en la sexta se habla ya de un control político a la Corte Constitucional. Hoy hay un cuarto momento y es una marcha para rumbo a la Corte en rechazo a estas decisiones. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Cuál es la lectura que debemos o deberíamos tener de esto? No, lo que usted acaba de señalar, estamos con un montón de temas y narrativas que se van imponiendo dependiendo de la coyuntura, y creo que eso no nos permite poder entrar más a detalle a los temas que realmente importan. Usted hablaba del tema de que la Corte suspendió 3 leyes, las 3 leyes que ha venido trabajando la Asamblea durante estos 2 meses y medio. Bueno, digamos, por más que golpee o no golpee, decir la verdad, hay que decirla. Al final, lo advertimos en su momento, habían vicios de inconstitucionalidad y a partir de eso es que tenemos el resultado que tenemos. Ya el resto de la consulta, de cadenas o de marchas terminan siendo, a mi criterio, medidas de presión para que se les dé la razón en algo que no la tienen, y eso hay que decirlo. No se trata de querer las cosas simplemente por deseos, tiene que estar dentro de un marco legal que lo establece en este caso la Constitución del Ecuador. ¿No quiere decir que entramos ya en modo electoral? Aparentemente sí, y creo que eso... Porque esta marcha puede ser un primer momento, el día cero de una campaña pro consulta, campaña... Pero la marcha o las preguntas no terminan siendo lo más relevante de lo que está pasando hoy. Mira, no, necesariamente no es lo más relevante, pero es lo que está en diferentes sectores, sí, claro. Lo más importante es poder enfrentar las crisis en diferentes sectores. Mire, por ejemplo, el tema energético. Ya la vocera del gobierno anunció en su momento de que está en el proceso de la contratación de barcazas. Mismo discurso hace un año. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy están buscando contratar barcazas. Primero porque aparentemente no tienen el mantenimiento necesario para poder darnos la luz ahora que ya empieza la sequía. Esa es una. Y la segunda, y más importante, diría yo, que no pudieron conectar pues los generadores de Progen.
porque si no, con eso ya tuviésemos energía asegurada y no tuviésemos los problemas que tuvimos el año pasado. Mire, las pérdidas millonarias que existieron, no solamente de arcas del Estado, ya lo dijo el Contralor justamente aquí en esta radio, más de 100 millones de dólares ya absolutamente comprobados, sino también lo que perdió el sector privado, el sector productivo, el sector industrial, la gente del día a día. Eso disparó la inseguridad. O sea, hay muchos temas muchísimos más importantes que tenemos que irlos hablando para irles dando solución. Y el tema de las consultas, bueno, el día que toque ir a votar, veremos cuáles son las consultas que están calificadas, las preguntas que están calificadas, porque también hay que decirle a la gente que por más que el presidente exponga en un tuit 7 preguntas, eso no quiere decir que necesariamente esas 7 preguntas van a estar en una papeleta, porque tienen que pasar un proceso legal como el aval de la Corte Constitucional. Ahora, y también podría ocurrir lo que ha ocurrido habitualmente con estas consultas populares, tomando en cuenta, por ejemplo, hablábamos dentro de estas 7 preguntas, se habla de los casinos, se habla, por ejemplo, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aun cuando ha sido históricamente útil para el poder político de turno. Y ocurrió lo que ocurrió en su momento, una consulta popular donde hablábamos de los toros, de los gallos, de los casinos, pero la intención era otra. ¿No puede pasar lo mismo acá? Bueno, veremos qué termina pasando. Al final, en la vida todo es cambiante. No necesariamente lo que se planifica hoy se termina ejecutando en diciembre o cuando sea. Pero yo vuelvo a lo mismo. Lo importante hoy es poder resolver los problemas del día a día de la gente que nos está escuchando. La crisis en el sector de salud es un tema alarmante. Mire, y ha existido ya una reducción de alrededor de $1.000 millones. Si ya la salud venía disminuida, imagínese sin el presupuesto que ya antes al menos tenía planificado, entre comillas. El nivel de ejecución también es terrible. Eso es un tema, el tema energético que yo le decía, que eso impacta de manera transversal también a la economía, a la producción, a la industrialización y a la inseguridad. En el tema de seguridad, si bien han existido ciertas acciones que de alguna forma podrían haber generado confianza en la gente, pero los indicadores siguen siendo los mismos. Y la inseguridad. Por ahí está la pregunta de las bases militares, por ejemplo. Sí, pero yo le pregunto a usted, tengamos bases militares, yo no me voy a cerrar a la posibilidad de poder mejorar. En la vida hay que ir actualizando y por supuesto y evolucionando, pero no va a funcionar simplemente con que se vote o no se vote. La pregunta es, ¿qué país ha solicitado las bases? ¿Y cuál es la planificación a partir de eso? ¿Qué vamos a ganar nosotros? ¿Qué van a ganar ellos? Si eso se transparenta, y por supuesto que es un ganar-ganar para el Ecuador, pues hay que apoyarlo, pues si al final del día nosotros no vivimos solos en este mundo, cualquier ayuda va a ser bienvenida. Pero como no existe lo que yo le estoy manifestando, entonces me pareciera que es un poco más marcar la narrativa que buscar soluciones estructurales, porque como usted bien señala, salen a partir de, entre comillas, digo entre comillas porque para mí no es ningún golpe, es simplemente actuar en derecho, entre comillas el golpe que le dio la Corte Constitucional haciendo lo que debía hacer y lo que todos dijimos que iba a pasar, todos los que en su momento pues nos propusimos sacar la mejor ley posible. Y aquí no estoy hablando solamente de los que se paran de un lado de la política, yo estoy hablando de la sociedad civil en general, de la opinión pública, de los periodistas, de los comunicadores, de diferentes tendencias. ¿No cree, asambleísta, que son cosas que están directamente conectadas? El hecho de llamar a una consulta popular, estar ya en este, como decía un analista, modo electoral que hemos entrado con a discutir, hablar, distractores o no, tenemos que hablar de la consulta, distractores o no, tenemos que hablar de las 7 preguntas de momento planteadas, vamos a ver cuáles son las que pasan, cuáles son las que llegan. Es que yo insisto que también la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos y ustedes como líderes de opinión es de poner sobre la mesa todos los temas, por supuesto, pero darle prioridad a lo que la sociedad necesita, porque hoy el país está viviendo momentos absolutamente complicados y que no se van a resolver con esperanza de alguna pregunta que se pueda aprobar por la Corte Constitucional y que a lo mejor será este año o si no el próximo año. Adicional, Fausto y amigos que nos están escuchando, eso va a costarle al país alrededor de $60 millones. Yo digo, ¿por qué no abonamos eso al sector de salud, al sector de educación? Mire lo que acaba de pasar con los recortes. Mire en lo que se ha transformado el Ministerio de Educación, un ministerio que no se ha caracterizado por ejecutar bien. Mire, ningún país en la historia de la humanidad se ha desarrollado si no se ha generado una correcta inversión en educación, pero que tiene que ir de la mano, por supuesto, con una gran planificación. ¿Cómo nos saltamos los temas? ¿Cómo logramos enfocar lo que es importante? Estoy de acuerdo con usted. Es importante la seguridad, es importante hablar de la salud, es importante hablar de la producción, es importante hablar del turismo, es importante hablar de lo que ocurrirá desde septiembre, en menos de 2 meses. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo nuestro trabajo con convicción y no dejar que nos marquen la cancha a partir de lo que puede sonar más viral o se puede comunicar más rápido o en cápsulas para que sea más entretenido, entre comillas, si es que se quiere la palabra entretenido.
actuar por convicción, decir lo que realmente se necesita para el desarrollo del país. Aquí no se está actuando contra nadie en particular. Por supuesto que estamos en contra de la ejecución de cómo se vienen llevando los temas, pues lo dijimos desde el inicio, pero más allá de eso, la decisión de hablar de los temas fundamentales y de intentar encontrar soluciones que nos lleven a objetivos comunes es responsabilidad también de todos los ciudadanos. ¿Cuán peligroso en términos de captación de poder es dejarnos llevar por esto? Por esta coyuntura. Pero es que si nos dejamos llevar por esta coyuntura nos estarían manipulando. Y una vez que nos manipulan ya no pensamos por nosotros mismos. Y eso puede terminar muy mal, por supuesto que sí. Entonces nosotros tenemos la capacidad como para entender y hacer el filtro de lo que realmente me va a generar otra solución o lo que puede sonar una linda narrativa, pero que hasta el momento no se está concretando en hechos reales, efectivos, tangibles, concretos. ¿Qué hacen ustedes desde la Asamblea para que esto cambie? Bueno, decir las cosas como son en este momento. Cuando les dejan decir. No, yo aquí, usted sabe, Fausto, y las veces que me ha invitado, aquí hemos dicho lo que estamos observando. Aquí nosotros no hablamos desde el hígado ni desde el capricho, hablamos desde una visión mucho más amplia que tiene que tener el país. Mire, yo creo que un país como el Ecuador tiene que tener al menos dos planificaciones. Una a muy corto plazo, que es ir resolviendo el día a día con las problemáticas que se tienen en un país como el de nosotros, pero por otro lado también tener una planificación a mediana y a largo plazo que busque sembrar de manera estructural y que no tengamos que pasar por todas estas problemáticas nunca más, pues, porque realmente este tipo de situaciones, más allá de que fallen o no fallen las instituciones, son las personas que están a cargo de estas instituciones las que no las han llevado por buen camino. Y el poder que capta esas instituciones. Bueno, es que al final también puede haber una intención atrás de eso. Entonces, por eso es importante siempre la independencia de funciones y a partir de eso que se tomen las mejores decisiones. Nosotros desde la Asamblea, cada iniciativa que llegue de ley, independientemente si es el Ejecutivo, de la ciudadanía o de algún asambleísta de manera puntual, hay que tratarlo, hay que analizarlo y al final lo que salga tiene que ser la mejor ley posible. Yo lo decía en ese momento. Lamentablemente, yo lo que he observado en la Asamblea estos casi 3 meses es que el objetivo es estar buscando mayorías para aprobar las leyes rápidos, cuando ese no debe ser el objetivo de un parlamento. El objetivo de un parlamento es construir leyes o reformas con el mayor criterio posible, pero es que eso no está ocurriendo. El bienestar a la ciudadanía. Ya vemos eso no está ocurriendo y por eso tenemos el resultado. ¿Y cómo cambiamos las cosas? Porque también ha dependido mucho, y ustedes estuvieron, me refiero a ustedes a la Revolución Ciudadana, en su momento estuvieron en esa línea, estuvieron del otro lado, donde también se hacía exactamente lo mismo. Por eso un poco mi pregunta, o sea, ¿cómo cambiamos? Es que aquí es mi llamado también a la construcción y no solamente desde el punto de vista político, porque hoy no estamos pasando por una crisis política, hoy estamos pasando por una crisis a nivel nacional que nos afecta absolutamente a todos. Entonces, una gran iniciativa podría ser, por ejemplo, dentro de los líderes de opinión, de los servidores públicos que tenemos la oportunidad de hablar, y la ciudadanía en general, de que más allá de los temas de coyuntura, tengamos claro que hay temas que sí o sí hay que ir resolviendo para poder generar una estructura que nos permita avanzar como país. Y lo último, me decía hace un momento que usted no tendría problema tampoco, por ejemplo, en apoyar el tema de las bases militares, si es que eso supone una solución o parte de una solución para los problemas de inseguridad en el país. ¿Implica esto o esta posición suya implica, leo un poco entre líneas, que podría eventualmente usted apartarse de la Revolución Ciudadana? Mira, nosotros tenemos una visión compartida, sobre todo en la parte social, en la parte de desarrollo, en la parte de justicia. Yo no creo que eso implicaría lo que usted señala, Fausto, simplemente lo que termina... Pero no es lo que señalan muchos de sus colegas. Está bien, pero es que, mire, que tienen una posición más radical, por eso digo usted marca cierta distancia también. Es parte de la democracia, pero es que no marco distancia por alejar... No le vayan a sumar a los 5, le vayan a sumar el 6º traidor. Mire, yo creo que lo importante aquí es actuar por convicción. Yo, más allá de una manera política en este momento, lo que necesitamos es como sociedad cambiar, enrumbarnos, buscar objetivos comunes. Si lo apartan no tendría problemas, si se apartan no tendría problemas. Mire, sí, porque aparte, quiero que le diga una cosa, para mí el éxito de cualquier país que se ha desarrollado, y eso lo he leído, es la capacidad de convivencia, de aceptar que no necesariamente todos coinciden contigo. Pero los de arriba no tienen esa capacidad de convivencia. Bueno, pero es que es parte de la vida ir evolucionando, ir construyendo, y por eso estamos aquí. Usted es de los que evoluciona. Yo creo que es necesario evolucionar. De hecho, evolucionamos todos, queramos o no. Lo importante es que esa evolución venga con experiencia, con aprendizaje y por supuesto con ganas de hacer las cosas siempre bien. Evolución, no revolución. Bueno, es que las dos cosas incluso pueden ser hasta sinónimos. ¿En su caso?
Por supuesto, claro que sí. Y yo creo que hoy necesitamos realmente sacudirnos. O sea, votaría con el gobierno una ley que usted considere personalmente que es adecuada. Para el país, sí. Gracias, asambleísta. Un gusto. Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza Reto Revolución Ciudadana, hablando sobre algunos temas de coyuntura y también poniendo su punto de vista respecto de los temas importantes que necesita debatir el país. Algunos de los problemas que tenemos los ecuatorianos respecto de seguridad, salud, por ejemplo, y ahora mismo el estiaje que se viene en poco. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Ecuador y Estados Unidos formalizaron un acuerdo bilateral que permitirá el intercambio de oficiales de enlace con objetivo de fortalecer la cooperación de seguridad, inteligencia y lucha contra delitos transnacionales. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto este momento con Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, para hablar sobre la cooperación en seguridad. ¿Habrá la opción de combatir al crimen organizado? Preguntamos en este momento, Wagner, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches y a quienes nos escuchan y nos ven a través de FM Mundo. Permítame un antecedente rápidamente. ¿Por qué la cooperación? Y tú lo acabas de decir, la cooperación en seguridad. La Conferencia de Seguridad del 2003 de los Estados de América, de todas las repúblicas de América, determinó de que hay amenazas, riesgos y preocupación de seguridad multidimensionales y comunes para todos los estados. Y por lo tanto se dejó aparte la idea de una defensa colectiva de un país atacado de América, de otro país, de otro continente, y hoy hablamos de cooperación. Entonces, realmente si tenemos problemas comunes y estos son multidimensionales con muchas causas coyunturales y estructurales, lo que se busca siempre es la cooperación entre los países. Y aquí yo creo que es lo que de una u otra forma la señora canciller está buscando y debe buscar. Nosotros como país estamos en un conflicto armado interno, estamos solos, pero es mucho mejor si es un problema internacional que haya cooperación internacional, Pablo. Ahora bien,
Y usted ha sido testigo también, estuvo en un cargo directamente relacionado con el tema de la seguridad. La cooperación siempre ha existido, la cooperación ha estado allí. Los acuerdos, yo he cubierto algunas firmas de acuerdos de cooperación, precisamente para la dotación de armamento en algunos casos, para ciertas actividades de las fuerzas del orden. Es decir, la cooperación en seguridad ha estado allí. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué ahora seguimos hablando de cooperación una vez más como si fuera esta la única solución? Precisamente tú lo dices, Fausto, no es la primera vez, pero hay que determinar que lo que nos está pasando son diferentes circunstancias de lo que nos pasaba hace 20 años o de lo que nos pasaba hace 30 años. Yo recuerdo, estuve con el PAS en el COCA y había cooperación internacional con los Estados Unidos, fundamentalmente por lo que teníamos la amenaza del tráfico de drogas. Ahí las FARC, de una u otra forma, mantenían el control de la línea de frontera sur de Colombia y ellos no querían tener problemas con el ejército del Ecuador. Pasaban, como siempre se ha dicho, una retaguardia logística para curarse, para alimentarse, pero no para combatir. Entonces había una cooperación. Y la cooperación, en el caso de los Estados Unidos, siempre ha estado. Han venido equipos para cambio. Los ecuatorianos también han ido. También no solamente es de esto. En el año 2023 regresó la Comunidad Europea. Estuvo aquí como 2 años ayudándonos a mejorar el sistema de rehabilitación social, que no es el sistema de tener cárceles simplemente, sino de rehabilitación. Pero entonces, Wagner, ¿no es momento de cambiar quizá de estrategia? ¿No es momento de cambiar quizá esta dirección en la lucha contra el crimen organizado? La cooperación ha estado allí, la cooperación no únicamente de Estados Unidos ha estado presente, ha estado constante con nuestro país, pero los resultados no son los que necesitamos. La inseguridad lamentablemente nos pasa factura. Este podría cerrar siendo, si no el año más violento de la historia reciente de nuestro país. Entonces, no es un tema exclusivamente que pasa por la cooperación, porque suena a un mensaje trillado quizá que no resuelve las cosas. Fausto, pensemos en que el sistema de seguridad pública y del Estado del Ecuador está en construcción. Después del 2008 se eliminó el sistema de seguridad nacional, que lo llamábamos, y se creó un sistema de seguridad pública y del Estado. Pública al interior del país y Estado para proteger la soberanía y el territorio. Pero si la parte fundamental de este sistema, que es información, estuvo al servicio del socialismo del siglo XXI y para sus fines de grupales, por decirlo así, yo había dicho que en mucho tiempo nos dejaron en la indefensión. Igual manera, cuando vino esta lucha de clases para tratar de destruir toda la infraestructura y toda la jerarquización y disciplina al interior de Fuerzas Armadas. El señor del socialismo del siglo XXI, oriundo, dijo que en 10 años había entregado $1.800 millones a las Fuerzas Armadas. Los recursos que tienen Fuerzas Armadas no son de las Fuerzas Armadas, son del Estado. Y por lo tanto, las capacidades estratégicas en este momento creo que deben estar en 35-40%, cuando deberían estar al 80%. Hoy estamos viendo de que si el ministro de Defensa y el ministro del Interior dice que hay cerca de 50,000 personas en estos grupos terroristas y nosotros tenemos para la defensa del Estado, que es función principal de Fuerzas Armadas, 42,000, estamos hasta en desventaja. Y luego de eso, no es que la cooperación va a solucionar el problema, no es que las posibles bases que se instalen en el Ecuador va a solucionar un problema. Es un problema que no ha tenido realmente la visión de los estadistas los últimos 20 o 25 años y nos va a costar por lo menos 10 para poder mejorarlo de alguna manera y ojalá constantemente una generación. Y para avanzar un paso más, tenemos la cooperación ha estado allí. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros tenemos que tener una política clara de seguridad, Fausto. ¿A dónde queremos llegar? Esta política clara debe determinar estrategias y esas estrategias deben estar montadas en un plan de seguridad integral que lo dice la Constitución, inclusive en el numeral 3. Porque en este momento muchos le escuchaba a los asambleístas que posiblemente sí puede votar por el regreso o la instalación de bases. Aquí no es cuestión de que sí o quiero o no. Es un clamor popular. El nivel de inseguridad que tú lo has dicho y de muertes violentas puede sobrepasar eso. Pero no nos podemos acostumbrar.
Y lo que hemos dejado es que el Ejecutivo se defienda solo por sí. No es el ataque al Ejecutivo, es el ataque a los 17 millones de ecuatorianos. En 1925 estuvimos todos juntos. Entonces, ese plan de seguridad integral tiene que determinar las causas coyunturales y estructurales internas. Muchas son trabajo, muchas son educación, muchas son salud, muchas son esa violencia inclusive que durante 10 años nos inculcaron a los jóvenes y que hoy pensamos que es un país violento. Las otras son causas estructurales y coyunturales fuera de nuestro alcance y que hay que hacer una ofensiva internacional, porque si Colombia, Perú y Bolivia producen 4.000 toneladas de cocaína, de coca pura, que al consumidor final van a ser unas 20.000, digo yo, porque le mezclan de todo, y aquel que consume al final no consume coca pura. Entonces, si no podemos cambiar eso, tenemos una débil institucionalidad del país, que hay que fortalecer el Arcón, hay que fortalecer la aduana, hay que fortalecer el SDI, hay que fortalecer la UAPE, hay que fortalecer el mismo SNAI. Eso toma un proceso. Por eso es que digo que la cooperación no es lo suficiente. Pero si en ese camino viene una cooperación que nos pueda ayudar, que en un país endeudado, un país débil económicamente, un país que también es débil políticamente, digo yo, estamos frente a tres amenazas a la seguridad, que son el narcotráfico, la minería ilegal y los terroristas. Pero también hay una lucha prioritaria declarada por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es contra la corrupción. Porque desde mi punto de vista, esa es la base de todos nuestros problemas, Fausto. Evidente, faltan políticas más allá de la cooperación internacional. Wagner, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sí, Fausto, solamente una cosa, el Ecuador tiene que estar unido como un solo puño. Si nosotros lo estamos viendo y no nos queremos involucrar directamente en buscar la seguridad de los ecuatorianos y dejamos que solamente sea Fuerzas Armadas y Policía, sin los organismos de apoyo que deben estar juntos y sin esos organismos de sostenimiento, no vamos a poderlos sacar. Simplemente vamos a estar con estos golpes pensando en que mañana un convenio, una ley o un apoyo internacional en las bases va a ser la solución. Esto es solución integral con un plan y una visión de largo plazo. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, hablando sobre la cooperación en seguridad para nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Pues entonces ven a La Granados, ven a Equavagen. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Aprovecha todos los beneficios únicos en este verano. De generación en generación sabemos que Kiwi es la mejor opción para tus ideas y proyectos. En ferretería, hogar y construcción, Kiwi siempre te ofrece lo mejor. Por eso decimos Kiwi, generaciones construyendo juntos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¿Quién me acompaña a hacer unas compras para la casa?
Voy a ir a Kiwi. Yo quiero una planta para mi cuarto. Y yo le puedo comprar un juguete nuevo y la comida Totó. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y nos acompaña a esta hora Natalia Encalada. Ella es coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE. Natalia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Natalia, por estar junto a nosotros. Donald Trump sigue tomando medidas en el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Ahora, pues, esta fianza que llega a ser de hasta $15,000 a viajeros de ciertos países para poder recibir una visa, ya sea de turismo o una visa de negocios. ¿Qué decir de esto? Que suena de alguna manera descabellado, pero que de hecho formó parte de las medidas que tomó anteriormente en el primer mandato Donald Trump, pero que se lo hizo de una manera muy breve. Bueno, digamos, de alguna forma ya no nos sorprende este tipo de medidas adicionales, ¿no? De recrudecer esa política migratoria estadounidense. Creo que cada vez están generando este tipo de medidas en las cuales, por un lado, debemos considerar que sí, los países tienen el derecho a su soberanía y dentro de eso, pues, a limitar el ingreso, limitar esas normas que permiten los visados, que permite de alguna forma controlar, sí, la migración interna y cómo van recibiendo a las personas, pero por otro lado, nos vamos dando cuenta que los derechos humanos y el trato a las personas, ¿no es cierto?, cada vez está generando ya mucha controversia, dado que de alguna forma se vuelven demasiado restrictivos, a la vez que estas preocupaciones por el trato, por los derechos humanos, se están dando cada vez más, no solamente en los países de América Latina, etcétera, sino incluso en otros países que también ya se sienten afectados al respecto, porque las industrias, incluso internas de los Estados Unidos, ya están viendo ese impacto, ¿no? Ha habido un pronunciamiento, de hecho, en el turismo, en la economía. Así es, ha habido un pronunciamiento, de hecho, por parte de algunos empresarios, porque ya están empezando a tener problemas en encontrar trabajadores para determinados puestos. Incluso el mismo Trump tuvo que aceptar que no es fácil encontrar a trabajadores, por ejemplo, en sectores como la agricultura, que no la van a realizar los norteamericanos, y eso se va a transformar, obviamente, o irá hacia una inflación que afectará directamente a las familias estadounidenses. Así es, Estados Unidos es un país construido por migrantes y justamente su economía depende de eso, ¿no? Se está mirando ahora sí esa gran mano de obra que conformaban los migrantes documentados e indocumentados, y justamente ese es uno de los grandes efectos que ya se empiezan a ver. Luego de que dicen las cifras que habría alrededor de 150,000 personas expulsadas en estos primeros 6 meses, y que se va proyectando a unas 300,000 al año. Entonces, yo creo que justamente como se menciona, estos efectos van a ser cada vez más fuertes en la misma economía estadounidense, y creo que la sociedad estadounidense, los sectores empresariales, los sectores sociales también internamente ya están quejándose al respecto, ¿no? Ahora, en el tema de esta fianza que
que mencionaba yo, que puede ser de 5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares, se da específicamente, está dirigido para esos países que presentan altas tasas de permanencia en Estados Unidos. Ya se ha mencionado, dos de estos países son de África, son Malawi y Zambia, que se ha reportado, según el gobierno de Estados Unidos, Malawi el 14% y Zambia 11% excedieron el tiempo de permanencia que tenían en su visa durante el año 2023. Ecuador, por ahora nos salvamos porque, según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene el 3.86% de sobreestadía, pero igual es una medida drástica, una medida muy fuerte que se está tomando para evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar por el irrespeto a las visas. Natalia. Sí, así es. Vemos, como decíamos, un recrudecimiento en general. Sí, y en este sentido vemos un recrudecimiento en general, como decíamos, obviamente aquello que más afecta es la parte de estas sanciones económicas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se quiere es limitar. Seguramente también existe una justificación al respecto en cuanto a aquellas personas que son a la vez víctimas de redes, porque hay muchas redes en todo lugar en el mundo que venden este sueño americano y que de alguna forma se aprovechan también de esos lapsos de las visas de turismo para que las personas permanezcan ahí de forma ilegal y luego prácticamente se esconden, desaparecen, ¿no? Hay una serie de mecanismos que antes permitían que estas personas se regularicen, pero a partir de estas sanciones económicas quieren ya cortar justamente estas posibilidades, ¿no? Yo creo que de alguna forma tiene mucho que ver también la crisis que viven los países de los que salen estos migrantes y de alguna forma también las políticas económicas, sociales de aquellos países, pero me parece que esto debería darse de una forma un poco más coordinada con los países de salida de estas personas, ¿no? Porque poner simplemente este tipo de sanciones de forma unilateral solamente va a generar también efectos sociales, como decíamos, también efectos económicos, y siempre quienes más sufren son las personas, ¿no? Las personas que están en medio de esta situación, de que buscan salir de sus países para encontrar una mejor oportunidad, un mejor trabajo. En muchos de estos países, por ejemplo, de África, hay conflictos étnicos muy fuertes y vemos que también se han recrudecido aquellas medidas hacia las personas refugiadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todo esto preocupa a nivel general. Ahora hay un motivo y tienen razón, obviamente, en que se controle de alguna manera, pero por ejemplo hay algo que puede afectar, de hecho también el turismo nos va a afectar efectivamente a los ecuatorianos, y que es esta denominada tarifa de integridad que empezará a tener vigencia desde el año 2026, el próximo año. Cuando uno solicite visa va a tener que pagar $250 adicionales a lo que ya se paga actualmente en el trámite por obtener una visa de estudios, una visa de turismo. Es decir, va a resultar mucho más costoso poder ir a Estados Unidos. Sí, de hecho, al menos acá en nuestro país hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, que la cantidad de visas, de solicitudes de visas es tan alta que las fechas incluso, ¿no es cierto?, de las citas se dan para luego de 6 meses, luego de 1 año, y justamente este tipo de sanciones económicas, digamos, más que sanciones, digamos, es como esta tarifa adicional que le están poniendo al visado, tiene ese objetivo de ir limitando ese número. A mí me parece que hay una gran cantidad de personas que seguramente podrán acceder a eso, pero la gran mayoría seguramente ya se lo va a pensar más antes de aplicar, y como bien decíamos, al final quien queda más afectado en ese sentido es el mismo país estadounidense, porque el turismo va a caer, ¿no? Creo que los sectores turísticos en ese país están también muy alarmados al respecto. Los documentos genera también problemas, ¿no? Ahora recordemos que hay muchos países en los cuales no es requerida esa visa, o hay convenios de facilidad, ¿no? Como por ejemplo con países europeos, países como Reino Unido, en los cuales no se solicita una visa como tal, ¿no? Pero de alguna forma nuestros países
migrantes que sí tienen este requisito van a ser más afectados. Esto puede complicar también la migración que se da por parte de ecuatorianos. Bueno, ya lo estamos viendo al país norteamericano. ¿De qué manera podría el gobierno apoyar a los migrantes en su relación, digamos, con Estados Unidos? ¿Esto es posible o ya no hay nada que hacer? Yo creo que a nivel diplomático se debe aprovechar este momento importante que tenemos de relación con Estados Unidos para tal vez buscar, ¿no? De alguna forma que estas tarifas, que bueno, no lo vimos en los aranceles, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma pensamos que habíamos tenido algún tipo de trato especial, pero luego al final nos volvieron a subir los aranceles. Creo que es una labor diplomática ardua que justamente está en manos de Cancillería, está en manos de personas expertas, sí, pero creo que el momento político es complicado, ¿no? Y como digo, deberíamos nosotros aprovechar un poco más esta cercanía que se tiene con los Estados Unidos para buscar este tipo de facilidades, ¿no? Ojalá que en algún punto se pueda lograr y se pueda garantizar, porque realmente el Ecuador también ha sido bastante flexible y creo que en este momento es un aliado importante político de los Estados Unidos. Ahora, también otra cosa importante es mencionar todas estas deportaciones, nuestros migrantes que están llegando. Creo que ahí es donde se tiene que enfocar más el Estado ecuatoriano en proteger los derechos de estos migrantes que llegan, ¿no? El hecho de que haya un acompañamiento por parte del Estado para que estas personas se puedan integrar es muy importante. Claro que sí, es importante que haya acompañamiento del Estado sin lugar a dudas. Y bueno, y para aquellos que piensan sacar visa a partir del próximo año, ya saben, preparen el bolsillo porque son $250 adicionales que van a tener que pagar. Gracias nuevamente a Natalia Encalada, coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, por habernos acompañado. Un gusto, que tengan buena noche. Una buena noche. Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos con la redacción internacional y Esteban Cislema, que nos cuenta los detalles de la información del mundo. Esteban, te escuchamos. Una muy buena noche, Fausto, y a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el director de la Policía de Colombia, Carlos Fernando Triana, apuntó a disidencias de las FARC, principalmente al líder Iván Márquez, como los presuntos autores intelectuales del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de la segunda Marquetalia que, según Triana, se reactivó en el 2016 con la firma del acuerdo de paz y, según inteligencia militar, tiene más de 2.000 miembros. En el marco de la investigación, todo apunta a que muy seguramente la segunda Marquetalia, forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación y esa investigación nos tendrá que arrojar un resultado para poder afirmarlo concretamente y o desvirtuar. Lo que sí es cierto es que esa investigación, de forma muy genuina, con más de 180 investigadores de la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, el liderazgo en el programa metodológico que ejerce la Fiscalía General de la Nación, de forma tangible ya estamos hablando de que los autores materiales ya están, digamos, a disposición de la autoridad y vamos avanzando en la línea de investigación para identificar los determinadores o los intelectuales. Hasta el momento hay 6 detenidos por el caso, incluido el atacante. Hablamos de un menor de 15 años. A principios de julio, la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño, figura logística del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Vamos ahora a Estados Unidos, y es que el presidente de ese país, Donald Trump, afirmó este miércoles que informó a la Corte del Distrito Este de Nueva York que no pedirá la pena de muerte contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero, según documentos judiciales. Zambada, presunto fundador del cartel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio del año pasado en Texas, mientras que Caro Quintero, apodado Don Rafa y considerado fundador del cartel de Guadalajara, fue enviado por México a Estados Unidos en febrero del 2000.
2025. También les contamos que el Ministerio Público de Paraguay abrió una investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez después de que trabajos periodísticos lo vincularon a 2 empresas que presuntamente tienen cuentas por casi 21 millones de dólares en un banco en las islas Seychelles en África. Se conoce que el delito relacionado al exmandatario aún está por determinarse, mientras su abogado César Trapattini consideró que la investigación carecería de pruebas claras y un respaldo jurídico. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe, y continuamos ahora con más noticias nacionales. Convocatoria para una movilización en rechazo al despido masivo en el sector público. Edwin Bedoya, presidente del FUT, instó a otras organizaciones sociales a participar en la marcha agendada para este jueves 7 de agosto. Esta serie de ataques que dan al movimiento sindical significa que el Frente Unitario y las demás organizaciones propiciaremos acciones de defensa jurídica, también de resistencia y otras acciones que nosotros nos veremos obligados a tomar porque el gobierno no entiende de diálogo social, no entiende de debate y por tanto el Frente Unitario de Trabajadores sigue en pie con las movilizaciones que han sido ya programadas para el día de mañana, jueves, hacia la Corte Constitucional, y además también la convención de los pueblos y de las organizaciones sociales que tendrá lugar el día 16 de agosto en el local de la UNE, donde estarán las organizaciones del sector público y organizaciones sociales de toda índole. Vamos con más información. El Ministerio de Energía suspendió el inicio de actividades del proyecto minero Loma Larga hasta que se difunda el plan de manejo ambiental para las fases de explotación y beneficio. De acuerdo con la titular de la institución, Inés Manzano, este mecanismo debe incluir información presentada de manera didáctica y de fácil entendimiento, la especificación de medidas enfocadas a la protección del agua y la socialización del plan ambiental a través de la página web Dundee Precious Metals, la compañía encargada de la ejecución del proyecto. La Agencia de Regulación de Hidrocarburos aclaró que no existe desabastecimiento de combustible en Tulcán y ratificó que la distribución de este bien ocurre con normalidad. El pronunciamiento de la entidad ocurre luego de que la noche del 4 de agosto una sobrecarga eléctrica afectara temporalmente al sistema de bombeo en tanques de almacenamiento de gasolina extra. Y este jueves 7 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo debate la propuesta del gobierno para eliminar el financiamiento estatal de partidos políticos. En el informe, la Comisión Ocasional recomendó la aprobación de la reforma que plantea la modificación de los artículos 110 y 115 de la Constitución, relacionados a las garantías que brinda el Estado para la promoción electoral y la difusión de propuestas. En otra información, médicos, pacientes y gremios alertan sobre la crisis en la red pública de la salud. Desde algunos sectores se insiste en la declaratoria de emergencia. La corrupción y la penetración del crimen organizado son parte de los problemas en este sector. En Notimundo al Día, José Ruales, exministro de Salud, consideró que la crítica situación del sistema responde principalmente a la falta de presupuesto y al descuido de las autoridades de turno en este sector. A esto se suma la constante rotación de los ministros del ramo, así como de directivos. ¿Y dónde? No, porque hay muchos tentáculos y muchos de ellos, yo no puedo decir que se limpió completamente, porque eso es imposible y es algo que iba a necesitar mucho más tiempo y esfuerzo, ¿no? Lugares como Esmeraldas, por ejemplo, a pesar de que quitamos la potestad al hospital para que entregue los contratos para evitar las presiones, el gerente del hospital, que era un militar que contratamos justamente para que pueda controlar las cosas en el hospital, fue asesinado porque los contratos no se dieron a los que debían, a los que querían, y porque quitamos ese contrato y se lo llevamos para decidir en una instancia superior. Es decir, ahí se mantienen las presiones. Yo entiendo que no tanto por el negocio, sino por la facilidad de lavar dinero. Y bien, hasta aquí las noticias. Mañana volvemos con Notimundo Estelar y las entrevistas. Así es, gracias. Como siempre, que tengan una muy buena noche. Con nosotros será hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira.